Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR Gestión, nuestro programa institucional de AIR Gestión. Ya hoy cumplimos casi 4 meses desde que iniciamos, junto con la primera cuarentena o el intento de cuarentena, este programa que antes llamamos Pausas Activas en Familia y que hemos ido evolucionando, pues acogiéndonos también a las necesidades de las personas que nos acompañan. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que esta presentación queda grabada en Facebook Live. Allí las personas que están conectadas, por favor, denle compartir para que más personas se conecten y escuchen esta información tan interesante. AIR Gestión es una empresa creada en Villavicencio. Ya tenemos 12 años de existencia en el mercado. Nuestra misión es ser y ayudar a ser mejores. Nos dedicamos a brindar asesoría, capacitación y auditoría a personas y a organizaciones en sistemas de gestión. Y pues gracias a esta situación que vivimos en todo el mundo, pues dentro de las ideas de reinventarnos y explorar nuevas oportunidades, estamos ahora en este programa. Ya hemos hecho varias actividades culturales, educativas, recreativas y también científicas. Y hoy pues tuvimos la iniciativa de invitar a un gran amigo, a quien le quiero agradecer de antemano la gentileza de aceptar la invitación por dos razones. Uno, porque sé las grandes ocupaciones que tiene, y segundo, porque el tema probablemente más de un gerente de EPS le pueda oír, porque es un tema que podría generar controversia, aunque nuestro programa no está diseñado para generar controversia ni atacar, sino para informar. Entonces, al doctor Galo Viana, gerente general de Mutual Ser EPS, mil gracias por aceptar la invitación. Galo y yo somos compañeros de la universidad, buenos amigos desde esa época, y pues ya hace algunos años él está al frente de esta bella organización, así que hoy te agradecemos infinitamente en nombre de AIR Gestión y todas las personas que nos siguen, aceptar la invitación para hablar del rol, del papel de las EPS en esta situación de pandemia. Galo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, René. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a las personas que se conectan con nosotros. Muchas gracias a los compañeros de esta promoción que han tenido la iniciativa también de escucharnos un tanto y de poder compartir con todos nuestras experiencias, pero sobre todo comunicar qué exactamente es lo que hace una EPS en esta pandemia y cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación. Ojalá podamos compartir un buen momento. Sí, pues perfecto, muchas gracias. Básicamente, digamos, hay como dos escenarios que quisiera que manejemos en este programa, pero primero que nos cuentes cómo fue el origen, el nacimiento de Mutual Ser. Recuerdo que nació muy con la ley 100, pero también como organización ha madurado y ha evolucionado. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de esta historia que sé que es muy bonita y te apasiona. Sí, muchas gracias. No, Mutual Ser hoy es una potente organización social de la costa caribe de Colombia. Administramos los subsidios en salud de 2.100.000 personas, de las cuales unas 150.000 personas son ya del régimen contributivo, y estamos en unos 140 municipios de la costa. Nuestra población está distribuida en el departamento de Bolívar, son alrededor de 700.000 personas, unas 600.000 personas en el departamento de Córdoba, el departamento de Atlántico, 550.000 personas, y los departamentos de Sucre y Magdalena con alrededor de 250.000 personas. Esa es nuestra distribución, pero estamos en todas las capitales. Por lo tanto, sabrán ustedes que ahí está el centro de la pandemia. Nosotros somos una fuerte organización social porque esta empresa es propiedad de alrededor de 7.000 personas de los Montes de María. Por allá en el año 1992 empezamos con un proyecto de organización social. Realmente no tenía ni la idea ni de la magnitud de avanzar. Hoy es una organización que maneja alrededor de 1.9 billones de pesos este año en subsidio. Hemos sido reconocidos como la EPS mejor calificada por el Ministerio de Salud. Han hecho unas 6 años seguidos, 5 años hemos tenido ese honroso y meritorio lugar. Hemos estado
entonces una organización básicamente social. Esta propiedad, las asociaciones mutuales, no son unos accionistas, son unos propietarios que reciben beneficios al final de cada ejercicio económico. Pero es una historia muy bonita para mí porque he dedicado toda mi vida laboral, mi vida profesional a su construcción y el ejercicio. Un grupo de líderes sociales de los Montes de María pudimos captar una idea que el Ministerio de Salud dijo muy escueta, era como decir, vamos a cambiar los subsidios a la oferta, o sea, el dinero a los hospitales para entregárselos a los ciudadanos, y los ciudadanos se van a organizar en empresas solidarias de salud. En el país en esa época se formaron unos 168 proyectos, de los cuales subsistimos alrededor de 4 proyectos. De estos son Comparta EPS, Cosalud EPS, ASMEC Salud, Ensanar, que son EPS que están en todo el territorio nacional y manejan el régimen subsidiado. Es así como no soy el emprendedor que un día se levantó y dijo que este negocio tan brillante me lo encontré. Realmente me lo encontré fue en el ejercicio de mi profesión, de atender a las personas. He contado que yo hacía este certificado de servicio que le decíamos siempre a los estudiantes cuando iba a empezar el año escolar. Le decíamos, nos mandaban para que escribiéramos que la persona podía vivir en comunidad, y por eso cobrábamos un dinero. A mí me parecía, cada año eso me parecía que era por nada, para decir que fuera, y en este tiempo no sé si uno tendría que certificar diciendo no tienes coronavirus y te puedes ir a vivir en comunidad. Cuando yo veía eso, me diseñé en el municipio donde estaba trabajando, en San Jacinto Bolívar, junto con Alfredo Barraza, un compañero médico y amigo. Me decía que hicimos un seguro de salud muy pequeño. Le dijimos a la gente, no me pagues por este certificado si no nos das un dinero, y nosotros cuando tengas alguna enfermedad vienes aquí, nosotros te atendemos. Eso es un seguro de salud. Como un año después vi yo el proyecto y dije, pero esto es lo que hemos hecho. Ese año nosotros recogimos nuestro primer dinero, lo acumulamos en enero, y a los 4 o 5 meses a la gente se le había olvidado que nos había pagado algo y que iban a la consulta. Las teníamos anotados, no había Excel, no había mucha tecnología, en un cuaderno anotábamos, y el que se presentaba con eso nos decía, sí señor, usted está aquí en la lista, venga y lo atiendo y no tiene que pagarme la consulta. Esta fue la semilla del seguro que se me clavó como en el alma. Así vamos, y ahí hemos avanzado. Sí, qué bonito. O sea, yo recuerdo que el concepto de empresas solidarias de salud, que fue con lo que nació, como tú lo mencionas, quedan pocas en el país, y pues me alegra mucho que Mutual Ser sea hoy en día la organización tan grande que es. Y no sé si nos quieras comentar un poquitico cómo se llegó a ese punto en que el ministerio y la superintendencia reconocen el nivel de calidad del servicio de Mutual Ser. Sí, hay cantidad de evaluaciones que ha hecho el país. Por ejemplo, la cuenta de alto costo hace una evaluación sobre gestión del riesgo en salud, que es el cuidado que nosotros tenemos, las EPS, con cortes de riesgo, hipertensos, diabéticos, pacientes que tienen hemofilia, pacientes que tienen VIH, y eso se evalúa por la calidad de la información y los resultados en salud. En esa evaluación, en los últimos 2 años, nosotros hemos sido los primeros en el país en el régimen subsidiado, los mejor calificados. Y en las evaluaciones del ministerio, el ministerio tiene diversas ponderaciones, pero básicamente es su comportamiento en la atención a los usuarios. Hacen una encuesta de satisfacción en todo el país, evalúan la calidad de las respuestas de las personas. Ellos nos evalúan también la oportunidad con que atendemos a la población y evalúan aspectos financieros. En esa evaluación es donde nosotros hemos salido muy bien calificados. Pero de hecho nosotros constantemente estamos evaluándonos. El Centro Nacional de Consultoría, esta empresa muy conocida en el país, hace una evaluación trimestral de los servicios que nosotros prestamos a los usuarios. Esa evaluación nos arroja una cantidad de indicadores y de posibilidades y oportunidades de mejora, para así nosotros poder cambiar
con eso la percepción que los usuarios tienen, obviamente mejorando nuestro servicio. Doctor Galo. Sí. Muchísimas gracias. Dentro de la distribución que usted plantea y las estrategias que han desarrollado para una institución humanizada y segura, ¿nos quiere contar un poco más acerca de ello? Sí. Nosotros tenemos y lo digo con la convicción de que los usuarios y los servidores de Mutual Ser, las personas que están de frente al público, nosotros estamos convencidos que atender bien a los usuarios es lo que nos posibilita a nosotros existir. Y toda nuestra riqueza está en servir a los usuarios y atenderlos adecuadamente. Muchas veces he señalado que una EPS es buena en Colombia por dos cosas: o atiende bien a los usuarios y le paga a la red de servicios. En el aspecto de pagar bien los servicios de salud, nosotros somos una empresa totalmente cumplidora de nuestro deber. A 22 días pagamos todas nuestras obligaciones, no tenemos carteras con instituciones ni públicas ni privadas. Entonces, cuando uno soluciona ese problema, ya tiene la capacidad para poder pensar en los demás, es otorgar un buen servicio. Y la humanización de la atención ha sido uno de los aspectos que nosotros hemos desarrollado básicamente con IPS que quieran trabajar centrado en el cliente. Cada proceso que hace Mutual Ser, cada diseño metodológico que hace, está pensado en cómo le facilita la vida al usuario. Por eso nuestra promesa de servicio es atención sin tanta vuelta. Eso no es un eslogan cualquiera, ni es algo que es dicho como para que suene bonito. Atención sin tanta vuelta es facilitarle a todas las personas, como si fuera por unos canales, por una ruta de atención, que no haya un tropiezo. Muy bien. Bueno, y todo iba marchando, digamos, dentro de esa planeación, tanto para Mutual Ser como para todo el sistema de salud, para las demás EPS, y apareció la pandemia. Entonces, esto, además de los retos que ya traen las EPS en términos de qué tanto alcanza la UPC, todo el tema de cartera, el flujo de los recursos, surge la pandemia. Nuevos retos. ¿Cómo han sido esos retos para todas las EPS y en particular para Mutual Ser? Y sobre todo, ¿cómo los han abordado? Porque pues hay mucha presión en este momento sobre el tema. Bien. Ante todo, yo quisiera pedirle y presentarle disculpas a todos estos usuarios a los cuales nosotros no hemos podido atender adecuadamente, o con la oportunidad que quisiéramos. Son muchas las peticiones y la oferta de servicios que hay está desbordada. Por lo tanto, a veces no encontramos médicos que vayan a hacer esa visita a la casa, la cual, si antes eran 100, hoy son 300 peticiones. Pero sepan que cuando me ponen un mensaje en Facebook, que cuando ponen una queja, eso para nosotros despierta el deseo de resolverlo. Aprovecho para decirles, cuando nos pongan una queja en el Facebook, usted tiene todo el derecho de hacerlo, pero siempre pónganos ahí un número de teléfono y póngame su cédula de ciudadanía. Con eso nos conectamos con usted y resolvemos la situación. Pues René, esto es una cosa muy compleja, como lo vive el país, compleja para todos. Creo que hace nada, o 6 meses, nadie se imaginaba en la situación en que íbamos a estar. Y esto es un seguro de salud. Uno planifica la empresa para tener un flujo de recursos y unas atenciones, pero las atenciones hoy están desbordadas. ¿Cómo nos hemos adaptado? Digamos que hemos tenido un cambio muy profundo en cuanto a la comunicación que tenemos con los usuarios. Nosotros recibíamos alrededor de 1000 llamadas diarias, hoy recibimos 4000 llamadas diarias. Eso significa potenciar enormemente los canales de comunicación. Teníamos 10.000 descargas en nuestra app, hoy tenemos 120.000 descargas en la app. Nos comunicábamos a través de una línea de WhatsApp y hoy podemos hacer citas permanentes con ellos y atender mejor a los usuarios. Yo contaba que nosotros teníamos el hospital más grande de la costa, que era tener 4.000 personas en sus casas siendo atendidas antes de la pandemia. Hoy tenemos 8.000 personas en sus casas, atendidas por equipos de salud, por médicos. Y hacemos seguimientos diarios a más de 4.000 pacientes.
responder a esas necesidades de las personas, pero también al lado de eso responder todos los días con que la tecnología sea suficiente y tengamos gente para responder, por ejemplo, por lo menos cada día una petición de un organismo de salud, de Contraloría, Procuraduría, Secretarías Departamentales de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, que con todo el derecho lo hacen, pero es una dificultad muy grande. Adaptarnos a una cosa como tomar las pruebas. No sabíamos en el país cómo se tomaba esa prueba. O se tomaba sí, pero muy poco. Esporádicamente se hacía una prueba como la que se hace hoy. Y salir a hacerla en las calles, en las casas de las personas. Y sobre todo, que no es suficiente con lo que hacemos. Y siempre alguien más querrá hacerse la prueba. Y además las cosas cambiantes. Un día los culpables son los médicos. Al día siguiente los culpables es el gobierno que decretó una cuarentena muy larga. Al día siguiente es un alcalde. Al día siguiente fue un director del hospital. O al día siguiente es la EPS que no hace lo adecuado. Yo agradezco la comprensión de los colombianos y la comprensión de los usuarios y que entiendan que las peticiones están desbordadas, pero es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber responder. Pero eso tiene tropiezos, porque la logística no es fácil. Pero aquí vamos tratando de resolverlo. La queja más frecuente que tenemos hoy, cuando antes era la consulta por medicina interna o la dispensación de un medicamento, la queja más frecuente hoy es: no me han hecho la prueba o no he tenido el reporte oportuno de la prueba. En esas estamos. Sí, son grandes retos, indudablemente, que si ya teníamos un sistema en el que a nivel internacional es reconocido, a nivel interno, pues por las naturales dificultades que se presentan, hay quejas y hay insatisfacciones. Ahora con esto, pues como tú lo mencionas, la demanda está desbordada. Como yo sé que tú eres conocedor del sistema y de cómo esto ha impactado no solamente a Mutualser, sino a otras EPS, ¿qué estrategias conoces o cómo lo han abordado las EPS? Porque, como tú lo mencionabas, nosotros estamos muy dados, y ahora con las redes sociales, a criticar y a juzgar y a buscar culpables por todo, y a veces no se reconocen los esfuerzos dentro de las limitaciones que cada organización hace. Entonces, digamos, no solamente Mutualser, sino en general las EPS, ¿cómo ves tú ese escenario de esta asunción de los nuevos retos? Sí, les cuento una historia. Nosotros habíamos hecho al principio de la pandemia alrededor de 800 pruebas. Y esas pruebas las fuimos a hacer a cada casa y tomamos la muestra. Y resultaron que de esos 450 personas, 200 casos teníamos, y de esos casos encontramos 810 contactos estrechos, personas que estaban positivas y se habían contactado con otro individuo y posiblemente habían transmitido la infección. Cuando analizamos las 600 personas, encontramos que 450 no eran de Mutualser, no estaban afiliadas a nosotros, por lo tanto tendríamos que decirle a ellos que había que estudiar esos contactos estrechos. Nos encontramos con la dificultad de no tener respuesta. Por eso en Cartagena, hace 2 meses y medio, nosotros nos reunimos los gerentes de las EPS y acordamos una estrategia conjunta que permite que muchos servicios de salud puedan ser prestados por las mismas IPS que trabajan para todos nosotros. Es decir, si alguien va a una vivienda y va a tomar una prueba, encontrará personas afiliadas a Mutualser o a Salud Total o a Sura. Este tomador de la muestra, este IPS, puede tomárselas a todos y se relaciona con nosotros y nosotros todos vamos a pagar diferente, pero la persona no sufre porque al día siguiente vendrá otro y después vendrá otro a su casa. Cuando atendemos a los pacientes en su domicilio, la IPS que va a atender al domicilio encuentra el de Mutualser, también encontrará el de la empresa Cosalud, pero puede atenderlo porque todos hicimos un acuerdo entre las EPS para atenderlos mejor.
Pero también actuamos así con las ambulancias, que en Cartagena era un problema enorme, porque había empresas a las que la llamaban para ir a recoger un paciente y tenía la dificultad porque no tenía contrato y se acababan las ambulancias. Con esto resolvimos también que todas las ambulancias trabajan, si se quiere, para todas las EPS. Y lo mejor, organizamos 200 agentes educativos de salud en Cartagena que hacen cercos epidemiológicos. Y esos cercos epidemiológicos es organizar las zonas que el Departamento Administrativo de Salud nos dice cómo debemos actuar con ellos, en concordancia con el Instituto Nacional de Salud. Es decir, en síntesis, hicimos un trabajo de coordinación entre el ente territorial, las IPS y las EPS. Esa suma de hechos ha tenido un impacto muy positivo en Cartagena, en el cual ustedes han visto que la pandemia parece tener unos mejores resultados hoy en día. Digamos que la mortalidad más o menos estable y lo más importante, la tasa de transmisión del virus ha disminuido y ha disminuido notablemente, tanto que ya tiene una tasa un poco más baja. No es la sola actuación de las EPS, pero sí es muy importante lo que ha hecho las EPS en concordancia con todos los demás. ¿En qué vamos en esta época? Que no es lo mismo hacerlo en Cartagena que hacerlo en Barranquilla, porque las circunstancias son diferentes. Y las circunstancias que vive, por ejemplo, Sincelejo, que ya empieza a hacerlo, pero ya empezamos otra vez a replicar esta fórmula para trabajar conjuntamente. Esto va a servirle a los ciudadanos, pero no solo por ahora, sino que este aprendizaje nos quedará para el futuro. Y tendremos que seguir aprendiendo cómo hacemos las cosas. Pero hace unos meses no me imaginaba que nos íbamos a sentar los presidentes de todas las empresas que trabajamos en la costa para actuar conjuntamente, y lo logramos, y muy rápidamente, y los resultados se están viendo. Hay problemas, repito que hay problemas, va a haber mucha crítica, pero los invitamos a comprender que estamos intentando hacerlo mejor. Bueno, me hiciste acordar de uno de nuestros consultores internacionales, Néstor Montestrucchi, quien en estos días nos brindaba una asesoría y nos decía: esto nos ha llevado a reaccionar más rápidamente. O sea, ya no tenemos tanto tiempo para planear y pensar y montar el piloto, sino que toca en la marcha ir resolviendo, que es lo que veo que afortunadamente han hecho. Y como lo mencionas, debería ser un piloto que se reproduzca no solamente en la costa, sino en otras partes del país, porque culturalmente y epidemiológicamente esto tiene comportamientos diferentes. Bueno, y a raíz de todo esto vino otra situación que es llamativa, probablemente por diferentes causas que por ahí están publicadas en un blog que subí ayer acerca de la agresión hacia el personal de salud. Ha contribuido muchas cosas, comentarios, las redes sociales, y me enteré que tú desarrollaste con tu equipo una campaña de la pandemia de la gratitud. Yo creo que es una excelente idea para poder darle un giro a este mensaje de por qué agredir al equipo de salud, o sea, si finalmente estamos dispuestos a servirles. Sí, claro. ¿Cómo nació esta idea de la pandemia de la gratitud y cómo funcionaba? Sí, me sentí muy impactado por unas agresiones que hubo en Cartagena con mis colegas y con gente que yo sé que trabaja arduamente y no sabía cómo agradecerlo. Se me ocurrió hacer un video donde relato en un minuto las circunstancias que llevan a la gente a pensar cosas tan duras como esta. Y sigue sucediendo. A veces es muy fácil culpar. Entonces ese señalamiento lo que hace es que el ciudadano, que lo primero que ve dice es culpa de la EPS, pues la emprendo con la EPS, es más fácil. La culpa es que los médicos se están ganando un dinero por cada paciente que atienden de COVID. Yo no entendía eso. ¿Cómo así? Que las pruebas no las hacen porque la EPS se va a quedar con el dinero, y sucede que el gobierno central ha pagado todas las pruebas. En general nosotros como EPS lo que tenemos que hacer la labor, pero no, porque hagamos más o menos pruebas no ganamos más ni menos dinero, eso no tiene nada que ver. Las acusaciones, por ejemplo, con la UCI, que las UCI a las unidades de cuidados intensivos, la gente le paga más si dice que tiene COVID. Y uno dice absurdo, pero absurdo para el que conoce de cerca el tema, pero para el que
oye que su familiar va a entrar a una unidad de cuidados intensivos y que tristemente no puede verlo más en los siguientes días, lo que puede suceder es que le entreguen el cadáver, entonces debería tener una información más adecuada. Pero si no le entregamos así, pues nos ocurre estas agresiones que han sido muy duras en Barranquilla, en Sincelejo, en Cartagena. Entonces se me ocurre que lo que debemos hacer es hacer todo lo contrario, esta pandemia de gratitud, y de hecho muchos afiliados empezaron a hacer pequeños videos y dándole las gracias a la gente, a los médicos. Eso es lo que quiero llamarlos a todos, a tener un poco más de gratitud y de reconocimiento por el trabajo médico, por esta gente que está todos los días enfrentando un enemigo totalmente desconocido, además que se comporta agresivo con ellos mismos. Imagínense lo que es llegar a casa, quitarse la ropa de unas cosas y tener sus familias ahí y tener el riesgo permanente de contaminarlos con esta enfermedad. O sea, tenemos que estar muy agradecidos con ellos. Lo hicimos también con unos tapabocas. Estamos regalando tapabocas. Las EPS nos unimos también en esa campaña y además de darle educación, pues estimulamos el uso del tapabocas. Claro. Sí, interesante. Yo creo que es muy valioso el esfuerzo de trabajar articulados, porque en la experiencia laboral yo he visto que en las reuniones, por ejemplo, cuando hemos hecho reuniones en secretarías de salud, en la gobernación, en la alcaldía, el celo sobre el manejo de lo que cada una de las EPS hace es algo que dificulta a veces el trabajo y el cruce de información. Pero esto que nos comentas acerca de la articulación de los actores, ¿no? Me imagino que eso no solamente es las EPS, sino que también con la Secretaría y con el gobierno han estado trabajando, porque el pensamiento es cómo ayudarle a la gente a resolver esta situación que estamos viviendo todos. Sí, la articulación es muy importante, creo que es la palabra clave en esto. Y de hecho, donde trabajamos articuladamente se ven mejores resultados. Hombre, hay cantidad de circunstancias que van a impactar. Por ejemplo, sabemos que la costa Caribe, Barranquilla y Cartagena, la Cuenta de Alto Costo, que es una organización no gubernamental que hace toma toda la información del país, hace los análisis epidemiológicos y además hace unas compensaciones financieras con las EPS. Sus datos dicen que las ciudades que tienen mayor hipertensión en Colombia, mayor tasa de prevalencia, son Cartagena, Barranquilla. Cuando uno ve eso, pues puede intentar explicar que dado que el COVID tiene una mayor tasa de mortalidad en este tipo de pacientes, que tenga esta comorbilidad, pues vamos a enfrentarnos a un enemigo mucho más fuerte en esta zona que en otras partes del país. Pero articuladamente pudiéramos, claro que sí, mejorar la prestación del servicio y la gente lo siente. Eso las EPS lo empezamos a hacer aquí en Cartagena, pero cada día lo hacemos en más ciudades. De hecho, la semana pasada todas las EPS estamos trabajando lo mismo en la ciudad de Montería, que ha empezado a aumentar su casuística. Alrededor de esto, Galo, hay unos mitos construidos en esta, yo le llamo mitología urbana, porque la verdad que la gente sí ponen a correr un rumor y la gente teme llegar a las instituciones de salud, clínicas o hospitales. Por un lado, por el temor de contagiarse, y por otro lado, con algún rumor que se creó, ya lo mencionaste, de que por un interés económico lo iban a categorizar como paciente COVID. Algunos especialistas aquí nos han explicado que la categorización de riesgo y grado de contagio o confirmación de contagio es una directriz del ministerio. Pero ¿cómo resolver como el ejercicio de comunicación ante la comunidad para que, digamos, disminuyan esos temores y acudan oportunamente a la atención en salud? Es una de las preocupaciones con que amanezco cada día. ¿Cómo comunica uno adecuadamente? ¿Cómo se lo dice a la gente? La otra vez hicimos
rendición de cuentas. Yo miré en el Facebook de nosotros y se conectaron en el momento cumbre 18.000 personas, pero tenemos 2 millones de usuarios. Los diarios, o sea, los periódicos, por ejemplo, El Tiempo, El Universal, lo que haya, los periódicos regionales, El Heraldo, en la costa, digo los que estoy, porque dije estos nombres, pero en tu región, no son leídos por la mayoría. La mayor parte de la gente se informa el boca a boca. Uno oye historias como esta, me contaba un hermano mío que me dice, por aquí en el barrio donde yo vivo hay una historia que es que uno llega a la tienda y dice que tiene fiebre, tos y ha perdido un poco el gusto y se siente con malestar general y que aquí le van a dar se llama el matrimonio. ¿Y qué es eso? Acitromicina con ibuprofeno, y que eso está curando a la gente. Pues bueno, ¿cómo hace uno para decir que esa combinación, se la toma o no se la tome, el paciente se va a mejorar? Porque el 85% de los pacientes se mejoran solos, sin tomarse nada, sin que lo visite el médico. ¿Cómo hacemos para hacerlo entender? La comunicación tendría que tomar canales como los tiene la gente, como los tenemos nosotros. Pero sucede, por otro lado, que hoy acabo de ver una que perfectamente la conozco, la doctora Anita Vergara. La curiosé en su Instagram, tiene 5.000 likes y está diciendo que hay que tomar ivermectina, cuando ya vimos que las recomendaciones del gobierno colombiano es que no, pero ya lo está diciendo un médico. Yo siento por eso el desespero. El gobernador de Sucre hace unos días nos decía, ¿por qué no hacemos algo si finalmente no le va a pasar nada al paciente? Que se la demos, si se cura bien y si no se cura también. Sí, pero eso lo puede decir cualquiera en la calle y pues no le va a pasar nada, pero un gobierno tiene que ser responsable. ¿Cómo le dice eso? ¿Cómo modificarlo? Yo creo que nosotros estamos equivocados en la manera como le hablamos a los colombianos, y hay que hablarlo en la misma manera como ellos se comunican. Uno se imaginaba antes, y de hecho, cuando me dijiste que conversáramos aquí, dije, perfecto, porque es que el Facebook lo ve mucha gente. En cambio, uno quiere que lo entreviste, es el New York Times. Nadie lo va a ver aquí. Revista Dinero, nuestros usuarios no la van a ver. En cambio, aquí algún usuario se ha pegado y le mando el mensaje, por favor, acuda al médico, haga lo que deje el consejo del profesional. Es lo adecuado. Bien, va a ser muy difícil ir contra los mitos. Es lo que nos hemos visto. Sale la noticia, la damos por hecho, al día siguiente alguien dice, no, ya no era así. Y terminan diciendo, ¿qué pasó? Incluso el caso doloroso del médico en Barranquilla, que todo parecía indicar que era por un problema médico y terminó, parece ser, ahí tampoco me puedo decir que hay otras razones en las cuales está involucrado, por lo tanto, no es que se justifique la violencia, nada la justifica, pero mire cómo nos pasa. Es un gran reto para el gobierno y para nosotros, cómo comunicar adecuadamente. Ese es un gran reto, definitivamente, no solamente en esta pandemia, sino históricamente la mayoría de los conflictos, situaciones familiares, organizacionales, son por fallas en la comunicación. Pero hoy, como estamos tan hipercomunicados y eso bombardean con redes sociales, audios que no tienen nombre, pero la gente se los cree y pues nos tienen inundados con toda esta información que pues lo que hace es generar más temores. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquitico lo de sin tanta vuelta, ese eslogan que aparece en Mutual Ser, porque es concordante con lo que acabas de comentar. Es hablar en la misma léxico que habla el común de la gente. Cuando yo escuché sin tanta vuelta como eslogan de una EPS, eso suena como, pero es acercarse a la gente. Tal vez eso es como un modelo que culturalmente por regiones debería adoptar cada entidad. Nosotros somos una empresa que hemos hecho mucha planificación de ella. Como yo soy indisciplinado, me tengo que poner disciplina y eso lo hago a través de la planeación. Entonces tengo que ponerme orden. Conociéndose uno, es más fácil cambiarlo. En uno de los
planes de desarrollo con una consultora, la cual nosotros siempre le agradecemos mucho, Mireya Curmen. Hicimos un taller de cuál sería nuestra promesa de servicio, que era lo que nosotros le queríamos dar. Y eso nos surgió la pregunta, ¿de qué es lo que se queja la gente? Y ahí nos empezamos a dar respuesta, y la respuesta más común que encontrábamos era que, pero es que a mí me mandan de un lado para otro, es que a mí no me resuelven, es que yo tengo que dar mucha vuelta para la cosa. Me mandan para un médico y cuando llego no es donde ese médico, no, sino que tengo que ir donde el otro. No sé dónde hacerme un hemograma ni tampoco una tomografía, no sé dónde ir. Y de ahí empezamos a decir cómo debe ser la atención. Alguien dijo, bueno, pero debe ser sin tanta vuelta. Y esa es. Nos costó mucho ponerla porque los consultores decían que era un eslogan demasiado, o una promesa de servicio demasiado compleja de realizar. Pero dije precisamente por lo complejo. Fíjense que no dice sin vueltas, ni dice que no hay que hacer vueltas, dice sin tanta vuelta. Porque es que el sistema de salud te tendrás que mover en una vía u otra y vas a tener que hacer una vuelta, una diligencia, algo vas a tener que hacer, pero sin tanta vuelta, mejor. Entonces las rutas de atención de nosotros son diseñadas así. Los prestadores se conectan todos a través de una zona, de un portal transaccional que se llama Zona Ser. Zona Ser es nuestro portal por donde los prestadores se comunican con la EPS y la EPS con los prestadores, pero esa fue la idea inicial. Hoy en día los usuarios se comunican también a través de Zona Ser. Un auditor médico en una clínica nuestra que trabaje con nosotros ve un paciente y no tiene que hacer nada para que el paciente vaya o su familiar hasta la oficina cercana de nosotros de atención al usuario para que le den una autorización. No, el auditor desde esa plataforma da las respuestas. De hecho, un paciente hospitalizado nuestro, mínimo, eso da como el 2% de las veces podría tener que ir a un sitio de atención, del resto no va. Y hoy en día solo el 35% de los pacientes va a una sede presencial. Bueno, y sorpresa, yo quería que cambiáramos mucho la tecnología y me había costado mucho. Bueno, eso que tú acabas de decir de que hagamos las cosas más rápido, en que no nos da tiempo a hacer la prueba piloto, pues sorpresa, nosotros somos 1.400 empleados, no nos hemos visto más, solo a la gente que va a la sala de atención al usuario, la cual se ha disminuido el 40%, no de la que iba. El mayor problema lo tenemos en entrega de medicamentos, pero estos 1.400, ayer me vi con uno y lo encontré, había bajado 16 kilos el director médico nuestro, no lo sabía, lo bajó en la pandemia, y qué bueno, la empresa ha seguido funcionando muy bien, y lo que queríamos hacer y nos habíamos demorado 1 año y medio planeándolo, en 3 meses o en 2 meses nos salió ya, y funciona. Aprendizajes. El reflejo de lo que tanta gente está diciendo, que es la velocidad con la que hay que reaccionar para adaptarnos o desaparecer del mercado. Galo, antes de entrar en una parte humana que quiero que tratemos al final, nos hablan de la importancia de las actividades de promoción y prevención. Promoción y prevención siempre se ha visto como esa parte latente que está ahí, pero en el caso de una pandemia, promoción y prevención es algo igualmente rápido. ¿Cómo abordarlo? Yo creo que esto que mencionaste de los 200 agentes educadores es una excelente idea. ¿Qué otras cosas se podrían hacer como para que a nivel de otras entidades y ciudades se pudiera implementar? Sí. La pandemia copa casi toda la atención de salud, pero Colombia puede estar un poco más tranquila, digamos. No es que esto no va a ser doloroso, ni ha sido doloroso para muchas personas por la complejidad que tiene. Y a veces estas cosas complejas queremos resolverlas con soluciones muy simplistas o de cosas profundamente complejas, análisis muy sencillos. Por eso terminamos diciendo, es mejor tomarse algo que no tomárselo.
¿Cómo enfrentar esto? Colombia tiene identificado, bien o mal, casi toda su población en cortes de riesgo. De hecho, nosotros con 2.100.000 usuarios tenemos identificadas 500.000 personas que tienen ya una patología y esa patología venía siendo atendida. Entonces, las comorbilidades están siendo atendidas desde hace mucho tiempo. Lo que hemos hecho es potencializarlos ahora. Nosotros tenemos cortes de riesgo, por ejemplo, el programa de Todo Corazón. Todos los hipertensos, diabéticos y pacientes renales están en ese programa. Hay gente que no lo está, claro. Hay problemas con ellos, sí va a haber dificultades. Pero esa atención que ya veníamos teniendo es lo que ha posibilitado tal vez que Colombia tuviera mejores herramientas para enfrentarlo. Ustedes vieron el caso de Guayaquil. Yo me puse a mirar por qué Guayaquil tendría esos problemas y cómo, desde como eso empezó, recién empezada la pandemia, y cuando uno analiza bien la información de lo que sucedió en Guayaquil, en esos mismos días había unas notas de prensa que decían, hace 6 meses los pacientes renales, o sea, de terapia renal, ustedes saben que tienen que su terapia continua, hace 6 meses el gobierno le paga a los prestadores de servicios de salud. Y como las clínicas no les han pagado, suspendieron los servicios a los pacientes. Imagínense un paciente renal que le suspenden los servicios, pero además de eso lo coge el coronavirus. Ese dato, dije, esto en Colombia tiene menos posibilidades de que suceda. Va a suceder, pero tiene menos posibilidades, porque en Colombia los pacientes renales todos están siendo atendidos. Ningún paciente renal tiene que sacar de su dinero para comprar un insumo para que le hagan su terapia, ni ningún paciente. Colombia es un país que el gasto de bolsillo, digamos, esta pandemia no va a arruinar a nadie, va a arruinar empresas, sí, claro que sí, pero por otras circunstancias económicas, no porque saque de su bolsillo para pagar salud. Pero entonces los programas de prevención que venían haciéndose, sí señor, van a mejorar. Ayer decía que uno puede tener unas expectativas demasiado altas con el comportamiento con la prevención y como el mantenimiento de la atención, como se dice hoy. Yo me imagino que si todos los días saliera el presidente de la República y dijera, hoy se murieron tantos pacientes por hipertensión arterial, y eso se puede mejorar si la persona no come tanta azúcar y hace ejercicio diario. Con esas dos cosas puede mejorar su salud. Llevamos años diciendo lo mismo. Y la hipertensión hacia arriba. Queremos ahora que en esta pandemia alguien se pare y le diga a la gente, señores, lávese las manos, use tapaboca, mantenga distanciamiento social y que lo logre en 2 meses. No digo que todo eso hay que hacerlo, pero es entender el tamaño del reto que tenemos. Y eso que aquí en este caso todos los días nos dicen cuántos muertos van. Y el comportamiento de la gente es complejo y es difícil cambiar una conducta. Tome usted la decisión mañana de hacer ejercicio y deje de estarlo aplazando. Empieza mañana, yo te reto, empieza mañana. Vamos a ver, y es personas educadas, que fueron a la universidad, médicos, gente que conoce y cuesta trabajo. Pero bueno, René, el reto de la prevención y la promoción de hábitos saludables de vida es infinito. Hay que hacerlo. Reto gigante, ¿no? Gigante. Muchos retos. Gigante. Y bueno, vamos a ir cerrando para quedar un tiempo para algunas preguntas que ya hay por ahí en el chat. Y me gustaría, Galo, que como yo te conozco y sé que eres un gran ser humano, me gustaría que del fondo de tu corazón le enviaras un mensaje a los usuarios, a la ciudadanía en general y también a las entidades. Yo creo que una de las dificultades, además de que ya teníamos problemas de comunicación, ahora el hecho de que un paciente no pueda ingresar sino solo a su consulta, no tenga los tiempos de visita que antes, todo este mayor distanciamiento nos ha empeorado la situación de comunicación que ya teníamos con los pacientes. ¿Cuál es tu mensaje especialmente para las entidades y los usuarios en ese sentido? Ya.
en primer lugar decirte que muchas gracias por considerarme un buen ser humano. En eso trabajo día a día, en mejorar como persona, como líder. Tú muy bien sabes que mi labor en la universidad era estudiar medicina y en los ratos libres era el líder estudiantil. René era el líder estudiantil, pero contrario a lo que yo pensaba. Y a veces nos poníamos de acuerdo, era mucho mejor. Pero René era el líder de un grupo y yo era el líder de otro, igual que Guillermo Bonfante también, y otros compañeros de la universidad, época a la cual siempre digo, lo mejor que me pasó en mi vida y el día más importante de mi vida es el día que fui admitido en la Universidad de Cartagena a estudiar medicina, porque eso cambiaba radicalmente lo que podía ser mi vida. Por eso tengo tanto apego por resolver estos problemas de la medicina, que trato todos los días de aprender a resolverlo, pero también los problemas que son inherentes al ser humano, son estas complejidades que le he ido comentando, como yo las veo hoy. Nuestra organización piensa cada día cómo resolver las necesidades de ustedes. Cuando les dije al principio, por favor, escríbanme su teléfono en el chat de Facebook, no importa que se quejen de mala manera, tienen derecho, pueden hacerlo, pero pónganme al lado del insulto el número de teléfono y la cédula de ciudadanía, así nos comunicamos. Sí, señor, nosotros antes teníamos mucha oportunidad de tener contacto con los pacientes. Hoy leí un comentario de una señora en Facebook que decía, ustedes eran los mejores antes de la pandemia, pero en la pandemia parecen ser los peores. Es su percepción. No digo que somos los peores, somos los mejores. Esto ha desbordado, por lo tanto un poco de calma y de consideración, como decíamos por los médicos, pero sí todos debemos mejorar como personas. Me da mucha tristeza ver médicos que no comunican muy bien esto que decíamos al paciente, para que el paciente pueda cambiar. Hay un estudio que hacíamos con Gestar Salud hace alrededor de 10 años, que hicimos con un gurú de la comunicación, e hicimos una investigación en Colombia. Le preguntamos a quién le cree más usted, de los siguientes profesionales. Los resultados son sorprendentes. El usuario le cree al médico, más que a los abogados, que a los ingenieros, que a los arquitectos, que a los notarios, que a un político. La gente le cree a los médicos. Entonces, si un médico es capaz de transmitir adecuadamente su mensaje de compasión, de consolación, pues vamos a ayudar mucho a que la gente mejore su comportamiento. Esta es mi labor, René, esto es lo que me apasiona hacer, me encanta resolver estos problemas, ayudar a resolverlos, y a lo largo de mi vida he encontrado un grupo maravilloso de trabajadores, de aliados, de colaboradores, lo que yo digo, una cadena de afecto que nos hace cada día mantenernos y persistir en esto. Bueno, muchas gracias, Galo. Voy a darle lectura a algunas preguntas, algunas ya han sido resueltas, entonces con el respeto de estas personas, pues voy a omitir leerla, porque aquí tengo mi consueta que me iba contando, Elsa Lucía, pero hay algunas que tienen temas interesantes. Por ejemplo, ¿qué crees que ha sucedido en Barranquilla como para que el comportamiento esté tan disparado? Eso lo pregunta nuestra compañera Xiomara Cardona de nuestra promo. Saludos a Xiomara. Sigo diciendo, es complejo. Empezamos por analizar y dice uno, es que no hicieron pruebas. Hombre, si haces la prueba o no haces la prueba, ¿qué haces después con la prueba? Barranquilla sí ha tenido un comportamiento social inesperado, ha sorprendido a todos, nos sorprendió a todos porque hubo una propagación muy rápida del virus. Tal vez un día se va a investigar por qué en Barranquilla la propagación fue tan rápida, si comportamientos similares pueden haber en toda la costa, de las personas, de su idiosincrasia. Para mí más que la propagación del virus, la mortalidad puede estar ligada en estas circunstancias en que yo les comentaba al principio, que es la alta tasa de hipertensión arterial que hay allá. Y como ustedes saben, la hipertensión arterial muchas veces pasa silenciosamente y las personas no consultan.
por hipertensión y muchos de los casos están relacionados con presión arterial alta. Esa puede ser una condición, pero de mortalidad. Lo otro puede ser que nosotros, que entre todos, digamos, porque todos podemos haber reaccionado más a tiempo, los cercos epidemiológicos están, creo que, diseñados. Cuando hablo de cercos epidemiológicos estoy diciendo contacto positivo y vemos para cerrar las personas, hacer el aislamiento y no se ha podido. Barranquilla es una ciudad también de hacinamiento. Los barrios populosos son 10 personas viviendo entre 4 o 5 metros cuadrados. La gente, usted le dice, quédese en la casa, pero ¿cómo te quedas con una temperatura como esa? ¿Y cómo te quedas además en la calle si nosotros hemos vivido en la puerta de la casa? Ese ha sido nuestro sitio habitual. Digamos, hay un gobierno cohesionado entre la alcaldía, gobernación, está cohesionado. Las EPS hemos trabajado articuladamente y los resultados no han sido tan buenos como nosotros esperábamos. Esperemos que en los próximos días los resultados de lo que se ha hecho pueda cambiar. De hecho, en Barranquilla y en la costa se está cambiando toda la concepción. Persona que tose, no esperamos la prueba, sino suponemos que si tiene tos, fiebre, otro síntoma, es un paciente con COVID, por lo tanto hay que aislarlo y hay que darle las recomendaciones. No es fácil. Bueno, nuestro querido amigo Iván Baños, otro compañero de la promo, neumólogo, nos plantea qué elementos incorpora el seguimiento de pacientes con COVID confirmado, pero el seguimiento en casa. Ok. Señor Iván Baños, entonces va a tener que trabajar con nosotros este tema. Nosotros hay todo el plan domiciliario de oxigenoterapia. Muchos pacientes tienen un pulsoxímetro, se les enseña a manejarlo y se les dan las indicaciones. Cuidado Seguro en Casa, que es una empresa que trabaja con nosotros, tiene ya establecido en su software la herramienta que monitorea el Call Score y el NIUPS, que son las dos escalas de indicadores que hay. Uno tiene 4, otro 5 indicadores, los tabula y la herramienta tecnológica de inmediato dice cuál es la conducta administrativa o la conducta médica. Eso ha ayudado bastante a controlar pacientes. Pero sí tenemos todo el protocolo. Esto ya como ustedes saben, hay toda una documentación científica sobre ello y lo estamos practicando para todos los pacientes en la costa. Nosotros debemos tener alrededor en seguimiento de pacientes en su casa, unos 3.500 pacientes, y de ellos, digamos que una parte requiere los pulsoxímetros, otras partes no, pero tendremos 600, 700 pacientes con seguimientos en sus casas. Y de estos pacientes, con este monitoreo, rápidamente vamos a los hospitales. Reitero, cualquiera que me oye dice, bueno, pero ¿y entonces por qué se muere la gente? Porque no es fácil, porque es complejo, porque hay mucha dificultad, o cuando va a tener el acceso, sí invito sobre todo a los ciudadanos, hay mucho temor en irlos a los hospitales y la gente llega muy mal a las unidades de cuidados intensivos. De hecho, en lo que nosotros hemos visto, nuestros datos, es que no pasan más de 48 horas en la UCI. Bueno, la mayor parte de los casos. Hay bastantes preguntas más. Yo quisiera que nuestra querida R de la AIR nos plantee la siguiente pregunta, que también es de uno de nuestros colegas. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Galo. Voy a presentar la última pregunta antes de hacer el cierre. La pregunta viene del doctor Alberto Ávila, primero calificando esta transmisión como un excelente escenario de referenciación con su EPS para la región y el país. Y la pregunta es que así como se articularon en algunos procesos críticos las EPS de la región del Caribe con un muy buen resultado, ¿qué limitaciones hay para replicarlo a nivel país?
Muchos saludos a Alberto Ávila, lo recuerdo mucho. Excelente estudiante, era mejor que René. René creo que era el mejor. No, esta promoción de nosotros tuvo tiene gente muy brillante, científicos de verdad. Ojalá podamos hacerlo, replicarlo. De hecho, todas las EPS, lo que hicimos en todo el Caribe fue replicar esa forma de trabajarlo que le facilita la vida a los usuarios, sobre todo. Pues pueden contar conmigo en que si hay que hacer alguna referenciación, con gusto lo hacemos. Hoy es conectarse en estos aparaticos y hablamos cualquier día que quieran con las EPS que tenemos, que estén allá y que no estén en el Caribe. La mayor parte pueden hacerlo, pero cuenten que podemos trabajarlo. Mire, esta cooperación ha sido tan buena que tengo que reconocerlo. Sura EPS diseñó todo el modelo de atención domiciliaria con oxigenoterapia. Y con ellos lo aprendimos y nosotros lo que hicimos fue desarrollarlo, poniéndole un poco más de tecnología y adaptándolo y adoptándolo a lo que nosotros veníamos haciendo con los pacientes. Pero ellos fueron los que impulsaron y han impulsado en todo el país lo que es lo de Sura en Medellín. Qué interesante ver el reconocimiento del trabajo de los colegas, ¿no? Finalmente somos empresas, somos competencia, pero hoy se habla más de la cooperación como una forma de sinergia para obtener mejores resultados. Quisiéramos poder resolver todas las demás inquietudes que tienen ahí, que nos han colocado en el chat. Vamos a resolverlas internamente, nos comprometemos a ello y les agradecemos inmensamente a todas las personas que se han conectado y los invitamos a diligenciar un formato que está allí el link en Facebook para las personas que deseen recibir la invitación para las siguientes Conéctate con AIR Gestión, que es un evento que realizamos todos los miércoles y los sábados de 6 a 7 de la noche. Galo, yo creo que Emma Isabel te va a dar un mensaje de gratitud porque es lo que siempre estilamos, que ella dé este mensaje como mujer de la R de AIR, dé el mensaje de gratitud y yo cierro el programa. Emma Isabel. Doctor Galo, me voy a permitir hacer 3 comentarios a su ponencia. Y es la primera, que es admirable que la presente con tanta sencillez y franqueza frente a algunas debilidades. Y se atreve a presentar sus pequeñas debilidades porque son muchas las fortalezas que tiene la EPS. Me llama la atención el ejercicio tan interesante que han hecho con integración, articulación y cooperación, que es un trabajo colaborativo de competencia, pero armonioso. El trabajo desarrollado en atención humanizada y segura, y usted ha resaltado algo que en diferentes escenarios y empresas en las cuales asesoramos, lo reiteramos, y es el médico, como lo dice la ley 23, ¿cierto? El código deontológico del médico. El médico, por la investidura que lo encubre, es un hito, es un baluarte y es quien tiene, porque es un líder innato de opinión. Y a veces uno pensaría que en las organizaciones se necesita ese coaching en medicina y ese mentoreo. Si un médico le dice a un paciente, la baranda va a estar arriba por su seguridad, no se baje nunca, llame a alguien, le aseguro que menos pacientes se nos caerían en las instituciones de salud. Porque la palabra del médico, la palabra del medical doctor, va investida de juicio, academia, rigor, y es el medical doctor. Entonces eso es supremamente lindo y quería resaltarlo. Darle las gracias por este espacio. Nos deja unas grandes inquietudes y unos retos interesantes para la región. Y no crea que no lo vamos a llamar, doctor Galo. Por supuesto que lo vamos a llamar y nos preguntaremos por la llamada. Y será muy interesante
copiar lo bueno. Si alguien ya recorrió un camino que es exitoso, pues vale la pena replicarlo, vale la pena replicarlo. Muchísimas gracias. Es amigo personal de René, pero para mí fue muy grato conocerlo y saludarlo y compartir este escenario virtual, doctor Galo. Su casa, AIR Gestión, siempre será su casa. Bueno, gracias, Emma Isabel. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy amables, muy gentiles, muy generosos por su invitación. Y uno como tiene la oportunidad de conversar con los demás, alguien tiene que inventarse un espacio como este, permitírselo. Y qué bueno que lo podamos hacer. Gracias, René, gracias, señora Rodríguez, y gracias a todos los amigos que se pudieron conectar. Un saludo para todos los usuarios. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. En ese sentido es importante anunciar que el programa queda grabado en Facebook y por lo tanto pueden seguirlo compartiendo y como nos comprometimos, resolveremos las inquietudes que allí han manifestado. Nosotros usualmente al final de nuestro programa presentamos una imagen porque el principio de gratitud siempre está allí vigente. Entonces, esta es una forma muy sencilla de darle las gracias a las personas que generosamente dedican su tiempo. En el caso tuyo, pues con tantas ocupaciones, pero aún así tomaste esta hora. Ayer estuve viendo un ratico este es nuestro sencillo diploma de gratitud de Galo. Hombre. Para que lo tengas allí en toda la cantidad de reconocimientos que debes tener. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Muchas gracias a ti. Es el mejor porque es dado por los iguales. Esos son los buenos reconocimientos. Gracias. Y a todos los que se conectaron por Facebook, gracias por confiar en AIR Gestión. Vamos a seguir trabajando en mejorar, en mantener la calidad de nuestros invitados, en llevarles siempre información interesante. Recuerden visitarnos en Facebook, también en nuestra página web www.airgestion.com. Ahí tenemos un blog donde estamos publicando artículos interesantes. Precisamente acabamos de publicar uno acerca de la agresión al personal de salud. Así que muchas gracias y por favor, sigamos las recomendaciones de protección y prevención para evitar el contagio con este virus. Bendiciones para todos, feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.